Bueno, y vamos comenzando por lo importante, lo que ocurrió en este estudio, en la entrevista que tuvimos con Eddie Barón Levy, este abogado internacionalista que tiene vinculaciones con despachos en California, en Washington, Nueva York, que fue legislador federal en México. Fue el primero que en la época de Vicente Fox, siendo el priista, se convirtió en el enlace para todo lo que eran los asuntos migratorios y de paisanos. Pero, pues él lo que vino a revelar a este lugar fue que en su momento, unos meses, pocos meses antes de ser victimado, Sergio Carmona Angulo, este hombre llamado el rey del Huachicol, que aquí lo hemos tratado innumerables veces, pues una gente fue enviada por parte de Sergio Carmona a preguntarle algunas cuestiones respecto a cómo hacer las cuestiones con Estados Unidos y demás. Y en esas revelaciones, este hombre cercano a Carmona le revela que Sergio Carmona tuvo un encuentro con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando todos teníamos el límite del huachicol fiscal puesto en Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien articuló los recursos que llegaron por ese huachicol fiscal, en Ricardo Peralta, que fue el creador de la estrategia de esta operación huachicolera, operando desde la aduana Reynosa con el hermano de Sergio Carmona, Julio Carmona Angulo, pues hoy alguien brinca la escalera y la lleva por primera vez a sentar en el terreno de la suspicacia, en el terreno de la sospecha al presidente de México. Es correcto. Y esta situación, pues es muy delicada porque implicaría que estos 500,000 millones de pesos que en todo el sexenio se operaron, evadiendo los impuestos de las importaciones de combustible de Estados Unidos a México, pues de una u otra manera fueron operadas, manejadas, guiadas por quien no solamente tenía el liderazgo del partido Morena como era Mario Delgado, sino por quien llevaba el control político de este país y que con ese dinero tuvo la oportunidad en el 21 de brincar de 2 gubernaturas morenistas a 22. Rodrigo, ¿qué decimos de esto? Sergio Carmona invirtió 500 millones de pesos para financiar ilegalmente campañas políticas en toda la costa del Pacífico en el 2021. Desde ese año también se empezó a preparar la candidatura de Américo Villarreal, a pesar de que Américo Villarreal fue electo en el 2022, y solo en Tamaulipas gastaron 100 millones de pesos. Y esto no lo dice solamente Código Magenta, esto lo había dicho ya Horacio García Rojas, que fue la mano derecha operativa de Sergio Carmona en el trasiego ilegal de combustibles desde Estados Unidos a través de la aduana de Reynosa, de Nuevo Laredo y de Matamoros. ¿Qué dice Horacio García Rojas en una entrevista de trabajo cuya grabación está en poder de Código Magenta? Dice: nosotros somos los responsables de financiar campañas en todo el país y el presidente López Obrador está enterado. Es decir, el presidente López Obrador sabe lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, esa es una primera pieza del rompecabezas, que embona perfecto con la declaración que ahora nos da el abogado Eddie Barón Levy, que dice: un personaje muy allegado a Sergio Carmona vino a pedirme un consejo legal y me confesó. Sergio Carmona se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional 3 meses antes o 4 meses antes de ser ejecutado en una barbería en San Pedro Garza García. ¿Por qué es importante el momento, el timing? Porque ese acercamiento con el abogado Eddie Barón Levy implicaba que de alguna u otra manera Sergio Carmona ya estaba levantando la mano para pedir asistencia en Estados Unidos, para pedir asistencia con las agencias de inteligencia. Y alguien muy alto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enteró que Sergio Carmona, el principal financiador de campañas políticas, estaba inquieto y podría hablar con los norteamericanos de lo que hoy estamos discutiendo en esta mesa. Tan inquieto, Rodrigo, que, Marcela, Sergio Carmona sabía que peligraba y le entrega el clon de su celular a su hermano Julio, al director de la aduana de Reynosa, y le dice: si yo desaparezco, me secuestran o me hacen algo. Bueno, hoy sabemos, Aquí Ramón, están que las pruebas. Aquí está mi teléfono, Sí. te vas y te entregas allá con fulanito de tal en Austin,
y le entregas el teléfono cuyos contenidos Código Maget consiguió y pudo evidenciar la playa de personajes que de una u otra manera recibieron Claro. el A apoyo ver, económico directo y de Sergio Carmona por órdenes de Mario Delgado. y un tema muy importante, no solo se trata de Sergio Carmona, hay muchos Sergios Carmonas operando en toda la estructura de Morena. Veamos el ejemplo de Daniel Flores, el titular de Grupo Industrial Proyecta, cuya empresa recibió contratos por 27 mil millones de pesos de Pemex, particularmente la refinería de Dos Bocas, y que fue nombrado el principal operador financiero de la campaña presidencial de Adán Augusto López. ¿Qué pasa? Cuando hay un desencuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la pre-campaña de Adán Augusto López, por el dinero que se estaba gastando, llaman a Daniel Flores a Palacio Nacional y después de tomar un avión de la Ciudad de México, Ese mismo día, de de hablar con del el presidente, aeropuerto de Toluca, un vuelo privado a Veracruz donde se encontraba Adán Augusto López, se baja, habla y discute con el entonces precandidato. hay un desencuentro. Hay un desencuentro que gente lo vio y después de eso sube a su avión nuevamente y 3 minutos después de estar en el Golfo de México se desploma la avioneta del principal operador financiero. El jet, no avioneta, el jet, El es un jet. Otro ejemplo, Gerardo Vázquez Barrera, quien la Embajada de Estados Unidos en México señala como un operador financiero del Cártel del Noreste, se toma una fotografía primero en Acapulco con el entonces senador de Morena, José Narro, y después con los entonces senadores tanto José Narro como Américo Villarreal. Horas después, nadie más sabe de su paradero. Es decir, hay 3 casos muy particulares de financieros que terminaron ultimados o que murieron en algún accidente. Sergio Carmona, Daniel Flores, Gerardo Vázquez Barrera. Marcela. ¿Qué más pruebas? Y el teatro se cae. La narrativa cuatroteísta se está desdibujando, se está desmorenando con todas estas cuestiones que, por ejemplo, que aquí viene a la entrevista en exclusiva a Eddie, y pues es ciudadanía. Es decir, él pudo haber dicho, mejor no digo nada. Vino y lo dijo. O sea, ya hay pruebas. Viene y dice, ¿qué más? Y mientras tanto tú te metes a Google y cuando te metes y dice, AMLO, huachicol fiscal, pónganle así. Y dice 98% del huachicol fiscal durante el sexenio de AMLO bajó. O sea, la narrativa empieza a verse de acá es un teatro, acá está la realidad. Y eso es lo que está viendo Estados Unidos. Estados Unidos está viendo que esa narrativa de las mañaneras, por más maquillaje de 92,000 pesos que nos cuesta a los mexicanos, el de Claudia Sheinbaum, nada va a tapar todas estas cosas que apenas están saliendo, que ya sabíamos que existían, pero lo van a venir a reafirmar gentes como Eddie Barón. Gentes que han estado ahí en el ajo y han dicho, pero ¿y dónde está Andrés Manuel López Obrador? Qué fácil. ¿Dónde está el expresidente? Aún en funciones. ¿Dónde está? A ver, o sea, todo esto sucede, le deja la cloaca a Claudia y él, qué padre, está escondido. Porque no ha dado la cara el día de hoy. Yo insisto que esto es juego nuevo desde el momento en que el Departamento de Estado dice 6 cárteles mexicanos son designados como organizaciones terroristas. Sí. Porque todo aquel que brinde apoyo material, logístico o financiero a los cárteles será catalogado también como un apoyador del terrorismo. No importa si traes el traje. Exacto. O no. Y aquí es donde se conecta la trama de financiamiento ilegal del huachicol con el narcotráfico. A ver, Dan Crenshaw desde el 2022, este legislador de Texas, que es uno de los autores de la iniciativa de declaración de guerra contra los cárteles, dijo en una carta en el Congreso, a ver señores, el huachicol está financiando el crimen organizado, específicamente en Tamaulipas, al cártel del noreste, porque se cobran $400 por pipa a los malitos. Claro. Y si eso lo sumas a la trama que denunció también Jocelyn Hernández, esta fundadora y operadora de Morena, que trabajó con Américo Villarreal en la campaña de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, de decir, mis 2 jefes, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, se reunieron en la sierra con el Chapo Isidro y además sabemos por bitácoras de vuelo que viajaron en el avión de Sergio Carmona para realizar todas estas transacciones y ella dice textualmente,
llegaban a la oficina con maletas llenas de dinero. Es decir, Y el propio, tan burdo era que el propio Roberto Chamoya le decía, ¿cómo es lo me que vas a decía ella, traer esto aquí? ¿por qué me traes esto, cabrón? Exactamente. Es donde se unen estos dos mundos En lo y que oscurito todo ya no cambia. está. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos tiene Sí. una baraja de herramientas muy importantes, por supuesto la designación de los cárteles terroristas, pero también está la famosa ley Magnitsky, está la famosa lista Engel que No está olvidemos promoviendo. algo, Rodrigo, Marcela, no olvidemos que la primera gran confesión de quién liberó, quién ordenó la liberación tras la captura de Ovidio Guzmán, ¿sí? Por En supuesto. aquel famoso Culiacanazo, ¿sí? Lo confesó el propio presidente López Obrador diciendo, yo ordené aquello. Esa orden ya lo coloca en la posición de haber sido un hombre que cooperó con alguien señalado hoy como grupo terrorista. Si a eso le sumamos el asunto del huachicol fiscal y sus implicaciones, hay suficientes Claro. elementos para sentar en la mesa, por lo menos de la aclaración, ya no digamos de la confesión. A ver, Ramón, si nos vamos a la campaña del 2006, el rey Zambada, que es el hermano de Ismael el Mayo Zambada, denunció en ese entonces, a ver, nosotros como cártel de los Beltrán Leiva, entregamos dinero a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los vínculos fue Mauricio Soto Caballero y otro de los vínculos fue precisamente Nicolás Molinero, quien era el chofer de Andrés Manuel López Obrador. Pariente del actual nuevo Pariente del actual director de aduanas. director de aduanas. O casualidad, Rafael ahorita Marín. hablaremos de Ahorita eso. hablaremos de eso. Pero bueno, esa fue Sí, la no. primera instancia. Segunda instancia, si ustedes leen la columna de hoy de Raimundo Riva Palacio sobre la extradición del H3, Patrón Sánchez, bueno, es un capo que está denunciando, a ver, señores, también había arreglos financieros con el entorno de Andrés Manuel López Obrador y señala específicamente el caso de Rafael Caro Quintero y cómo un familiar de Caro Quintero habría entregado también dinero a la campaña. Bueno, ya sumas entonces una nueva casa. Nos vamos al tema del huachicol fiscal y la reunión denunciada en Palacio Nacional entre Sergio Carmona y el presidente López Obrador. Nos vamos al tema de Jocelyn Hernández, nos vamos al tema de Horacio García Rojas, nos vamos a la confesión de Ovidio Guzmán. A ver, el expediente va creciendo por minutos. Y todo esto también en Estados Unidos, digo, a través de los años del sexenio de AMLO, ha habido publicaciones ProPublica y todas estas que Por salía supuesto. AMLO a decir, no, qué fácil, pero a lo que voy es, ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde está Andrés Callado Manuel? y guardado porque no le Escondido. conviene salir. Eso no es de valientes, eso no es, a ver, tanto el Morena y la 4T y tal, que dé la cara, ¿no? Bueno, y en medio de todo esto que estamos comentando y que ahorita analizaremos en una próxima cápsula, pues está la situación esta de lo que está ocurriendo precisamente en Estados Unidos, en donde pues están reunidos ya el gabinete de seguridad. Ahorita platicaremos el tema con detalle, lo que implica que algo ya ha de haber ocurrido, algo ya de haber estado integrado, algo ya les van a comunicar a Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, Y en su territorio. al área de inteligencia, ¿sí? Y en todo esto se viene a completar el precepto de no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y ya la lumbre le está tocando los aparejos al expresidente López Obrador. Y aquí, una de dos, o va a haber una gran acusación con las consecuencias que eso pueda traer, o va a haber una gran negociación con lo que implique esto para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. ¿Alguna conclusión, Rodrigo? Ramón, a ver, el papel de Claudia Sheinbaum va a ser crucial. Y muchos entendieron su designación como la candidata presidencial de Morena porque era a quien López Obrador entendía es la que me va a hacer más leal que el resto. Es la que sí me va a cuidar, es la que me va a proteger, porque esa No me ha va a sido la entregar. historia política de Claudia Sheinbaum desde que entró al gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador en el año 2000. Pero pasa algo muy curioso, donde se gana la confianza Claudia Sheinbaum de López Obrador es cuando entrega a su propio esposo Carlos Simas en medio de la trama de los videoescándalos. La pregunta es, ¿va a entregar Claudia Sheinbaum ahora a quien fuera su esposo político, Andrés Manuel López Obrador, en esta trama del huachicol fiscal
y de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas? Conclusión, Marcela. Yo creo que el titiritero no está, pero sigue moviendo los hilos y ya se están reventando algunos, porque si ustedes ven, que ahorita vamos a hablar también de la reforma del nepotismo y todo esto, se ven vislumbros de que Claudia no está agendada hacia la agenda, valga la redundancia, de López Obrador. Entonces, creo que Sobre todo en seguridad. sobre todo en seguridad también. Entonces, ya ahora sí vemos unos tintes, ahora sí puedo decir que unos tintes, no esperanza, sino tintes de Claudia no está con los hilos, todos como los tenía, apenas tomó posesión. Yo creo que todo está apuntando para que el expresidente tenga que abandonar pronto el escondite donde está, sea Palenque, sea Cuba, sea Venezuela, sea Bolivia, lo que sea, y tenga inevitablemente por todas estas denuncias que pasar a cuentas, tanto en México como en Estados Unidos. No olvidemos el caso del expresidente de Honduras. Sí. Lo estoy viendo venir, lo estoy viendo claro. un déjà vu de lo que le pasó al expresidente hondureño, que hoy purga 35 años de sentencia con su hijo, con su hermano, con medio gabinete. Y aquí estamos por que suceda lo mismo. Ya veremos en los próximos días de qué tamaño es o de qué tamaño son las cuentas que tenga que pasar a la mesa el expresidente en Palenque.